creo en tu poder, Jesús de Nazaret. Quiero estar a tus pies, Padre. Nunca dejas de ser, pues tú eres aquel que sin importar que me ama. Amén, ¿lo tiene? Salmo 16, verso 1. Declara la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Amén. Vamos a esa porción de la palabra. Y usted sabe que todos tenemos algo en común, y no hablando solamente de creyentes, aún de los incrédulos. Todos hemos escuchado alguna vez en nuestras vidas que hemos sido creados con un propósito. ¿Sí? Y yo creo que esta palabra se ha repetido tantas veces sobre nuestras vidas y a lo largo de toda nuestra vida, desde niños, desde jóvenes, hasta hoy en día, de que hay un propósito sobre nuestras vidas. Aún como dijimos, los incrédulos creen que ellos tienen un propósito, tienen una misión, un objetivo aquí en la tierra, que por algo han llegado, que por algo han nacido donde han nacido. Y es una realidad esta, no la podemos negar porque la palabra lo confirma. Hay un propósito sobre nosotros. Vemos a lo largo de la Escritura y sobre todo en el Nuevo Testamento que la Biblia ratifica de que Dios nos ha creado y nos ha formado con un propósito. ¿Sí? Vemos allí una palabra muy conocida que nosotros siempre repetimos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Sí? Pero estos que aman a Dios y a estos que todas las cosas les ayudan a bien, es porque han sido creados con un propósito. Y ese propósito que no ha sido por voluntad de hombre, no ha sido una elección personal de nosotros, no es que nosotros lo hemos propuesto y se nos ha dado a elegir a ver qué queremos ser. Como esa pregunta que le hicieron cuando éramos chicos, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Nos han preguntado quizás nuestros padres, algún familiar en la escuela, ¿sí? Y nosotros hemos puesto miles de cosas, de objetivos, de metas, que muchos se alejaron completamente de donde hoy estamos. Pero hay un propósito irrenunciable que Dios ha determinado sobre nuestras vidas. Hay un propósito que nosotros muchas veces nos pasamos la vida buscando, probando opciones, probando medios, tomando decisiones que nos acerquen más a ese propósito, y cuando lo intentamos y lo hacemos con nuestra fuerza nos damos cuenta que no llegamos a ningún lado y nos frustramos y caemos, pero luego nos levantamos y volvemos a intentarlo otra vez, tratando de alcanzar ese algo que no sabemos qué es muchas veces. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos escuchado una vez, un día, alguien nos ha dicho que hay un propósito en nuestras vidas. Y lo primero que se nos pasa a nosotros por la cabeza es que ese propósito nos tiene que hacer felices, ese propósito tiene que lograr en nuestra vida una plenitud que nos sacie, ¿o no es así? ¿Por qué uno lucha por sus sueños o sus metas? Porque creemos que allí está nuestra felicidad, porque creemos que allí está nuestra plenitud, lo que nos completa, lo que nos llena. Por eso es que siempre apuntamos hacia adelante, hacia algo, hacia algún objetivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos cosas por qué luchar y por qué vivir. Es imposible no tener una perspectiva hacia adelante de nuestras vidas y querer seguir luchándola. Y en el corazón del hombre siempre ha sucedido esto. El hombre siempre ha creído y ha sentido que hay algo más para él. Que hay algo más por lo cual fue creado, que hay algo más por lo que ha llegado a la tierra. Y nosotros que conocemos la palabra, nosotros que nos hemos acercado a la fe, nosotros que somos cristianos, entendemos que esto es así. ¿Sí? Y que este propósito lo ha puesto Dios en nuestras vidas. Amén. Y el propósito no es un ministerio, no es un lugar, no es alcanzar
algo natural aquí en la tierra, porque no es así. Esas son metas a corto o largo plazo que muchas quedan inconclusas. Estamos llegando hoy el último día del mes 5, estamos entrando a la mitad del año ya. Y muchas cosas han quedado inconclusas desde 5 meses atrás. No han durado ni un mes ni 2 meses, ya renunciamos, nos cansamos. Tantos objetivos que no nos alcanzaban las carpetas de donde anotamos. Porque pasa así en la vida del hombre. Pero hay un propósito en nosotros que no se detiene. Hay un objetivo en nosotros que Dios ha puesto que no va a retroceder, que no va a cambiar. Y ese propósito que Dios ha puesto, como dijimos, no es algo natural ni para nosotros. Ese propósito es para Él. Amén. Amén. Ese propósito es para Él. Nosotros no estamos siguiendo nuestro propósito, nosotros estamos persiguiendo el propósito que Dios puso en nuestras vidas. Porque Él es el que ha puesto propósito en nosotros. Él es el que ha dado sentido a nuestras vidas. Es por eso que creemos, así como sucedió con Adán en el principio, que el hombre fue creado con un propósito. ¿Y cuál era este propósito? Vivir para siempre delante de la presencia de Dios de una manera digna, recta, que le honre, que le agrade a Él. Adán tenía la responsabilidad de representar a Dios aquí en la tierra. Él tenía que someter todas las cosas bajo su dominio. Dios le dio autoridad sobre todos los animales. Todo iba a ser rendido delante de Él. Pero Él debía tener un carácter similar al del Señor. Similar al de Dios. ¿Sí? Lo vemos allí en Génesis que dice esto. Había un propósito en Adán. El propósito de vivir para siempre. Para la voluntad de Dios. Y gozarse del bien que Dios tiene para Él. Amén. Porque ese propósito, hermano, no es nuestro, es de Él. Él ha puesto ese propósito en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nuestra perspectiva comienza a cambiar y nos comenzamos a dar cuenta, pará. Entonces, tengo que rever por lo que estoy luchando yo. Tengo que rever mis metas, mis planes, mis proyectos hacia adelante. Porque esto no depende de mí. Porque esto no se trata de mí. Porque yo no soy el protagonista de la historia. El protagonista de mi historia es Dios. Aquel que le dio propósito a mi vida. Amén. Porque ¿qué quedaba para mí? Yo estaba muerto, dice la palabra, en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. Con una expectación de juicio eterno, con una condenación inevitable. Pero sin embargo, dice la palabra que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amó. Amén. Y antes que nosotros respondiésemos positivamente a Él, antes que nosotros le eligiésemos y le dijéramos sí, Él nos eligió primero. Amén. Él nos fue a buscar, Él nos fue a llamar, Él se acercó a nosotros. Él fue el que se extendió, Él fue el que extendió la mano desde los cielos, el que decidió acercarse por medio de su Hijo. Porque esto lo contamos todas las Navidades. Todas las Navidades que vemos, que Dios decidió un día acercarse al hombre por medio de Jesucristo. No fue una decisión del hombre acercarse a Dios. Dice Romanos 3, no hay uno bueno sobre la tierra, no hay quien busca a Dios. Y tantas cosas y barbaridades que dice acerca de nosotros que son cortas para lo que somos. Pero sin embargo, Él ha puesto un propósito en nuestras vidas y no lo va a dejar y no se va a detener. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Él. Amén. Por eso decía David, yo estoy seguro que, decía Pablo, yo estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la completará hasta el día de su venida. Amén. Pero ¿por qué estaba convencido Pablo? ¿Porque él predicaba bonito? No, porque él creía quién había prometido las cosas. Porque él creía en aquel que había comenzado la buena obra en los corazones. Amén. Porque no hay nada en nosotros, hermanos, que pueda ayudar a Dios. Dios no lo necesita. Dios no te necesita. Vos, Dios sigue siendo Dios. Si existimos o no existimos, Él sigue siendo Dios. Nosotros le necesitamos a Él. Y ahora bien, cuando nosotros entendemos que este propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas depende de Él, es entonces cuando nosotros entendemos que no podemos alcanzar este propósito ni cumplirlo si nos alejamos de Él. Si no vivimos cerca de Él, si no disfrutamos de Él, no podemos decir que estamos caminando en el propósito
si todavía seguimos renegando y luchando contra el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, si todavía nos resistimos a que Él nos cambie, nos transforme, a que Él siga sometiendo nuestra voluntad a su voluntad, es imposible. Es imposible que nosotros podamos decir tantas y tantas cosas bonitas cuando nuestro corazón ni siquiera se acerca a esas realidades que decimos confesar. Y acá no estamos sacando el cuero a nadie, ni estamos diciendo que somos todos pecadores, esto es algo personal. ¿Sí? Y es una realidad que muchas veces pasa desapercibida. ¿Por qué? Porque nosotros nos convencemos a nosotros mismos y nos hacemos creer a nosotros que la manera que estamos caminando y conduciéndonos está bien y es suficiente. Es suficiente con orar, es suficiente con leer la Biblia, es suficiente con congregarse, es suficiente con portarse moralmente bien dentro de todo, no enredarse con el mundo. Creemos que eso es suficiente, ¿sí? Pero todavía no nos gozamos y no nos deleitamos en la presencia del Señor. Y es difícil. Y no es tan fácil como la Biblia nos enseña. Pero las palabras no mienten. Y la palabra nos da la gracia, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos cómo acercarnos a esa voluntad y poder disfrutar del bien de Dios. ¿Sabe que David declaraba, Señor, como nosotros? Oh alma mía, dijiste a Jehová. ¿Cuántos hemos dicho esto? Tú eres mi Señor. ¿Se acuerdan de aquel día que le dijimos, tú eres mi Señor? Y cada día lo decimos, lo repetimos. ¿Usted sabe lo que significa la palabra Señor? ¿Sabe lo que significa la palabra Señor? ¿Sabe que la palabra Señor, nosotros la vemos en el Nuevo Testamento? ¿Sí? No quería agregar esto. Nosotros la vemos en el Nuevo Testamento y la vemos que se lo menciona a Jesucristo como el Señor. Él es el Señor. Y que la palabra griega que se traduce a la palabra Señor es Kyrios, que es el dueño absoluto de todo y que se usaba para aquellos que eran amos y tenían esclavos. Y un esclavo debía su vida a su amo. ¿Sí? ¿Usted va siguiendo? Y el amo tenía autoridad sobre su esclavo, sobre su sirviente. Y el sirviente, al someterse sobre su amo, perdía todos sus derechos. No tenía otra forma ni manera de vivir que no sea para su amo. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Y esa misma palabra es la que se aplica al Señor Jesucristo. Y hay una particularidad muy importante sobre esta palabra. ¿Sabe que la palabra Señor es un nombre acerca de Jesús? No es el Señor Jesús, es el Señor. Él es Señor. Y no estamos hablando del tipo de sujeto, sino como nombre. Él es Señor. Y vemos que así Apocalipsis declara que Él es Señor de señores. Él es el Señor, el que está por encima y el que tiene el dominio absoluto y el del cual todo depende de Él. Entonces David dice acá, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Tú eres el dueño de mi vida. Tú eres el que tiene todos mis derechos. Yo dependo y me debo solamente a ti. No tengo nada fuera de ti. Lo que dice a continuación, no hay para mí bien fuera de ti. Porque no solamente que el amo recibía los derechos de su esclavo o su sirviente, sino que él también tenía la responsabilidad sobre sí de cuidarlo, de protegerlo, ¿sí? De atender a sus necesidades, de que nada le falte, de que él se sienta seguro, de que él permanezca con vida. El amo tenía hasta la autoridad, si quería, de quitarle la vida. Pero sin embargo ellos se entregaban plenamente a su amo. Y David lo que está diciendo aquí, tú eres mi Señor. Yo no tengo nada fuera de ti. Tú eres mi Señor. Y para mí no hay bien fuera de ti. Lo que está diciendo David está diciendo, yo no puedo disfrutar de esta vida si no es contigo. Yo no puedo encontrar gozo y alegría si no es en tu presencia, si no es delante de ti. Tenemos un claro ejemplo en el Salmo 51. David, yo siempre recalco esto, un hombre poderoso, que todos temían.
que no había perdido nunca una batalla, que no le faltaba nada. Los sirvientes le servían, y no solamente que le servían, sino que le amaban, porque no había otro rey sobre Israel como él. Era el primer rey puesto por Dios. Pero sin embargo, cuando él cayó en pecado, cuando él sintió que se estaba separando de su Dios, él clamó y le dijo: Señor, yo todo lo que tengo, esto no me sirve si tú me quitas tu presencia. Entonces vemos algo mayor en David. David entendía que su propósito no había sido llegar a ser rey. Su propósito no era someter a las naciones bajo su señorío. Él entendía que su propósito era vivir para este Dios que lo había llamado de detrás del redil de las ovejas. ¿Usted recuerda la historia de Moisés? Moisés había liberado con brazos fuertes, había visto milagros, las plagas de Dios sobre Egipto, sobre aquel pueblo que lo había llevado cautivo 400 años al pueblo de Israel. Y cuando se acercaba el tiempo de que iban a pasar a la tierra prometida, Dios le dice: Moisés, yo llego hasta aquí. Aquí en adelante está la tierra prometida. Está todo lo que yo les prometí, la tierra que fluye leche y miel. Voy a enviar mi ángel delante de ti, mis ángeles te acompañarán hacia ese lugar. No te va a faltar nada, quédate tranquilo. Lo que yo te dije se va a cumplir. ¿Y saben qué dijo Moisés? ¿Te recuerda? Muchas veces nosotros lo hemos repetido sin entenderlo. ¿Qué dijo Moisés? Señor, yo no me voy a mover de aquí si tu presencia no va conmigo. Entonces vemos que Moisés también entendía que su propósito no era llegar a la tierra prometida. Su propósito era vivir con Él. Vivir delante de la presencia de Dios. Le daba temor no estar cerca de Dios. Algo que a nosotros nos falta hoy, hermano. Algo que hemos perdido, lamentablemente. No disfrutamos la presencia de Dios. No nos deleita la presencia de Dios. No nos deleita este Cristo de gloria que nos ha rescatado y nos ha salvado. Preferimos cualquier otro lugar, cualquier otra cosa, antes que venir a adorarle a Él. Porque es así. No lo voy a negar acá porque es así. Porque nos pasa. Porque somos así. Porque nos enredamos en esta vida. Y no nos damos cuenta que el propósito no se trata de nuestra felicidad. Nuestro propósito no se trata de que yo me sienta cómodo. Leí el otro día un comentario, no me acuerdo de quién era, él decía: Jesús no proveyó un sofá, Él ofreció una cruz. Y dijo: tomen su cruz y síganme. ¿Sí? No es fácil el evangelio, el camino, el seguirle. Pero sin embargo, cuando nosotros cada día nos sometemos delante de su presencia y vivimos cerca de Él, es ahí cuando realmente podemos disfrutarlo. Y encontramos millones de motivos para ni siquiera pensar volver atrás. ¿Cómo vamos a querer separarnos de alguien que nos hace tanto bien? Muchas veces nosotros hemos pensado: Señor, yo no voy más, me cansé, me siento solo, nadie me contesta, nadie me manda un mensaje, nadie se da cuenta que voy con todos los dientes así apretados para que me pregunten qué me pasa. ¿Pero qué estamos buscando? ¿Qué estoy buscando? ¿Estoy buscando que me abracen los hombres o que me abrace Dios? ¿Qué estamos buscando? Como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo, realmente estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta que estamos descuidando lo más valioso, que es su presencia. Su presencia. Hermano, nosotros cuando vamos a la historia de Daniel, vemos así tres varones, los amigos de Daniel. Los amigos de Daniel, cuando le dijeron: arrodíllense delante de la estatua o van a ser metidos al horno de fuego, no era solo fe lo que había en sus corazones. Porque ellos dijeron: el Señor nos va a librar de tu mano, oh rey.
No me sale si no como. El Señor nos va a librar de tu mano, ahí vemos fe. Pero sin embargo, vemos otra respuesta más, dice, y si no nos libra, no nos importa. Vemos algo más que fe. Vemos que había pasión por la presencia. Había un deseo insaciable en sus corazones que no se conformaba. Yo decía, ¿qué pasa si nos morimos? Gloria a Dios. No encontraban otros deleites. Usted recuerda, hoy recordábamos también Pablo y Silas así en el pozo, más adentro. ¿Saben cómo eran las cárceles en ese tiempo? Todos hemos escuchado muchas veces que eran oscuras, que eran frías, pero saben que las cárceles ya tenían una bajada, una caída bien, de las primeras cárceles hasta la última, ¿sí? Y allí no había baño. Usted sabe, aquellos que ven películas de la Edad Media, no había baños como hoy, no eran tan limpios y tan bonitos como nos muestran en la serie. Así que ellos fueron metidos desde la bajada a lo último. Y todas las necesidades fisiológicas que podían hacerlo, que se encontraban allí, ¿a dónde iban? A donde estaban Pablo y Silas. Que estaban encadenados como delincuentes de alto nivel y encima azotados, con heridas sangrando. Y con su último aliento, porque usted dice, ¿qué le quedaba? Es un último aliento de orar, decir, Señor, sácanos de aquí. Señor, haznos justicia. Señor, libéranos con poder. ¿Saben qué hicieron ellos? Adoraban. Porque ellos se gozaban en la presencia del Señor. Porque no le quedaba otra cosa más que Cristo. Y Cristo era el todo de sus vidas. Por eso, hermano, cuando nosotros realmente nos encontramos en situaciones difíciles, porque muchas veces nosotros, yo te lo compartí en otra iglesia cuando le decía, muchas veces nosotros pensamos que estamos atribulados porque un hermano no nos saludó en la iglesia. ¿Viste que el hermano no me saluda más? Y sentimos que es el enemigo que nos está persiguiendo. No sabemos nada de persecución, hermano, nosotros. No sabemos nada. Vayamos a la Biblia y veamos lo que es persecución realmente. Eso son chiquilinadas de hombres y mujeres, de nosotros. No es nada. Pero realmente cuando estamos en medio de un proceso, de una situación difícil, es ahí cuando nos damos cuenta realmente de lo valioso que es Cristo. ¿Por qué? Porque es lo último que nos queda. Porque parece que es la última opción. Y no aprendemos a disfrutarlo cada día de nuestras vidas. Y no aprendemos a deleitarnos y a gozarnos a cada paso que damos. Y no aprendemos realmente a disfrutar de todo el bien. Decía David, hay delicias a su diestra, hermano. Y lo decía David y lo puedo decir yo, hay delicias a su diestra, a la diestra de Dios, en la presencia de Dios. Hay delicias, no se trata solo de los panes y los peces. Jesús dijo, ustedes me siguen por panes y peces. Pero había un pequeño remanente que lo seguía por amor, que deseaba estar cerca, que temía cuando Él le dijo, ¿a dónde te vas a ir? Quería estar cerca de este Jesús. De este Jesús que está todos los días con nosotros y muchas veces pasa desapercibido. Ayer hablaba con David, tenemos, los martes tenemos la actividad bíblica y hablábamos de Dios y le contaba la historia de empezamos a hablar de Jesús y le decía, y Jesús vino del cielo, porque Él es Dios, le digo, vino del cielo, porque Dios está en el cielo. Y dice, y Dios está acá también, está con nosotros. Sí, está en todos lados. Esto lo dije al principio. Y después cuando estábamos contamos la historia con los muñecos, agarra y le dice despacito, ¿Dios no está escuchando? Algo que se nos olvida. Dios nos está escuchando. Dios nos está viendo. Y no solamente hablando de cuando pecamos, pues pecamos. Cuando le estamos adorando, Dios te está viendo realmente. Te está viendo qué le estás dando, qué le estás ofreciendo. Está viendo que muchas veces venimos acá, mira acá, pues si no, pastor, después me manda un mensaje y se pone cargoso. ¿Por qué viniste? ¿Estamos siguiendo a Cristo? ¿O estamos siguiendo a la iglesia? ¿O
estamos caminando al paso, no, estamos caminando al paso de la visión del pastor. ¿A qué estamos siguiendo? ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos buscando? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién cantamos cuando cantamos? ¿A dónde nos estamos enfocando, hermano? ¿Es realmente Cristo lo primero en nosotros? Porque si no lo es Cristo, lamentablemente estamos perdiendo el tiempo acá. Te hubiera quedado en tu casa, hubiera sido quizás mucho mejor para lo que vos deseas y lo que yo deseo. No puede ser, hermano, que como iglesia no nos deleitemos en la presencia del Señor. Nos cuesta levantar las manos a Él. Nos da vergüenza llorar, nos da vergüenza cantar. Nos da vergüenza entrar a su presencia. Nos da sueño leer su palabra. Cuando dice que su palabra es la que da testimonio de Él. ¿Es realmente a Cristo a quien estamos siguiendo? Porque yo me lo preguntaba cuando iba a esta palabra, ¿realmente a ti te estoy siguiendo, Señor, o estoy siguiendo una religión? Porque los religiosos no se van a salvar. Con esto cerramos. Veamos Mateo capítulo 17. Un momento muy importante. Uno de los sucesos más gloriosos que vemos de cuando Jesús estuvo en la tierra, de cuando los discípulos vieron realmente su gloria. 17. ¿Lo tiene? Vamos a leer desde el 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y les llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí, mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. También hemos leído muchas veces estos, son palabras similares a la voz que viene sobre Jesús en el bautismo. ¿Te recuerda? La voz del Padre desde los cielos. ¿Sí? Podemos sacar mucho de acá de esta transfiguración, pero quiero ver solamente el final. Vemos aquí que estaba allí con Jesús, Elías y Moisés habían aparecido en la transfiguración. Vemos así a Pedro, Juan y Jacobo, y vemos a alguien más. ¿Sí? Alguien más que habla desde las nubes. Dice que antes de que la voz salga, una luz blanca los cubrió a todos. ¿Y quién era el que hablaba? ¿Quién hablaba de la nube? El Padre. ¿Sí? El Padre hablaba de la nube y decía lo siguiente: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, veamos esto. Si el Padre se complacía en el Hijo, si el Padre se deleitaba en el Hijo, si el Padre se gozaba de ver a su Hijo, ¿por qué nosotros no nos gozamos? ¿Por qué nosotros no nos complace Jesucristo? ¿Por qué nosotros no nos deleita su presencia? ¿Por qué nosotros nos cuesta realmente rendirnos en amor, en pasión por Él? ¿Acaso hay un problema en Jesús? ¿Habrá un problema en Él? Quizás, no sé, no me convence que Jesús, espero otro trato de Él, quiero que, no sé, que obre de otra manera sobre mí. ¿Acaso el problema es Él? ¿O somos nosotros? ¿O nuestro corazón?
en nuestro corazón. ¿Saben, hermano, que dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar? Vemos allí Apocalipsis 2, cuando habla el ángel a la iglesia, que exaltaba todas las cosas que hacían, que las hacían muy bien, pero les dice, pero tengo contra ti, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces vemos que este problema siempre ha sucedido en la iglesia, pero no por un problema de Dios o un problema de Cristo, sino por un problema de la iglesia, por un problema de nosotros que pasamos más tiempo enredados en este mundo, que muchas veces nos llenamos la boca y decimos, no, nosotros no somos de este mundo, pero pasamos tanto tiempo, y no te estoy diciendo que te encierres en tu casa, sino de involucrarnos tanto con este mundo y no tener tiempo para Dios. Es inconcebible que tengamos tantos años de cristianos y no tener tiempo para Dios. No tener tiempo para sentarnos, no, leemos así de corrida, y quizás todavía tenemos 10 años y no terminamos de leer la Biblia. Pero el problema somos nosotros. Acá el problema no es tu hermano que está al lado, tu hermana que está al otro lado, el pastor, la iglesia. El problema soy yo. El problema es mi corazón, que no se rinde, que no se humilla, que no entiende, que todavía no entiende que no hay bien en esta tierra para él fuera de Dios. No hay nada en esta tierra que nos pueda saciar más que Cristo. Él es suficiente. Él es suficiente para nosotros. ¿Qué más puedes llegar a necesitar? No, pastor, yo pido, ¿qué más podés necesitar? Cristo es suficiente para tu vida, para mi vida, hermano. Dios nos ofreció a Cristo y no nos dio nada más. ¿Por qué? Porque Él es suficiente. Porque la iglesia no necesita nada más que a su amado, aquel que va a volver. Muchas veces nos decimos, Señor, ¿cuándo volverá por tu iglesia si ni siquiera queremos estar con Él? Ni siquiera queremos estar con Él. Trabajamos y luchamos todos los días y nos esforzamos para pasar una eternidad. Ah, yo me quiero ir al cielo. Y no queremos pasar 2 horas acá adentro. Y con esto no le estoy diciendo que no lo diga más, siga diciéndolo. Sigamos diciéndolo. Pero no nos engañemos a nosotros mismos. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Es tiempo de buscar a Cristo y buscarlo en serio. Es tiempo de entender que debemos disfrutar de su presencia, no solo acá adentro, en tu hogar, en tu casa, donde estamos. Él está. Y esto lo sabemos desde que éramos niños, Él está. Pero ¿por qué no nos disfrutamos? ¿Por qué no nos gozamos? ¿Por qué no nos deleitamos? ¿Por qué no dejamos que Él nos sacie? ¿Por qué no dejamos que Él sea nuestro todo? ¿Por qué? ¿Por qué queremos añadir algo más a Cristo? ¿Por qué siempre es el último recurso, la última opción? ¿Por qué siempre está al costado esperando? ¿Por qué? ¿Acaso no entendemos, no hemos aprendido con los golpes que no hemos dado en esta vida? Porque ¿quién no se ha golpeado por seguir su corazón que es engañoso? Como dice Jeremías. ¿Quién no ha tropezado? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no está padeciendo hoy consecuencias de sus decisiones o de nuestras decisiones que nos llevaron a alejarnos de Él? Ya hemos comprobado, hermano, lo que es vivir sin Cristo. No necesitamos que alguien nos venga a decir. Ya sabemos lo que es vivir sin Cristo. Ya sabemos lo que hemos sufrido. Ya sabemos lo que hemos padecido. Ya sabemos porque vemos que aún las consecuencias, más allá de que hemos sido salvos, hay consecuencias que todavía nos acompañan hoy. Sabemos lo que es vivir sin Cristo. ¿Por qué? Vamos a continuar a la misma situación. Si Él está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Declara su palabra que al que Él viene, Él no le echa fuera. Y este es tu propósito. No te vas a saciar en ningún otro lado. No creas que vas a ser feliz. No, bueno, yo me voy a dedicar al Señor cuando termine en mi casa. Estoy cegado hoy en que tengo que terminar la casa, entonces voy a ser feliz. No, con nada vas a ser feliz. No, hasta que me caso, hasta que mi hijo sea. No, nada te va a hacer feliz.
Solamente Cristo puede saciar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ese propósito. No hay otra opción para el hombre. Y aquellos que hemos sido elegidos y llamados desde antes de la fundación del mundo, nuestro lugar es en Cristo. Amén. Nuestro lugar es cerca de Él. Nuestro lugar es en Él, con Él. Entonces cuando nosotros entendemos esto, ahora sí podemos proyectarnos hacia adelante. ¿Por qué? Porque está Cristo. No tengo que tratar de acomodarlo a ver cómo puedo hacer para que Cristo se meta en mi plan. No. Ahora voy a comenzar a caminar con Él y a pensar con Él y Él me va a guiar. Y puedo tener seguridad que los pasos que voy a dar van a ser firmes. Porque Él está conmigo. Y Él prometió no dejarme ni desampararme. Y Él prometió cumplir su propósito en mi vida. Y descansamos en su soberanía. Descansamos en su poder. Descansamos en su amor que es inmutable. Descansamos en su propósito eterno que Él ha decidido sobre nosotros. Porque como dijimos al principio, esta no es decisión de vos. Esta no es decisión mía. No decidiste vos llegar acá a la iglesia. Fue Dios el que te trajo. Me compartía, ayer hablaba con un hermano, no voy a dar nombres, Jeremías 20. Todos conocemos el llamado de Jeremías al principio. Él no quería saber nada con Dios. Dijo, Señor, yo soy demasiado pequeño. ¿Yo qué voy a decir? Pero Dios le dijo, yo tengo un propósito con tu vida. ¿Sí? Y lo pone para levantar, para arraigar, para hacer miles de cosas, lo da como profeta a las naciones. Y en el tiempo, Jeremías se cansa de este propósito, pero Dios le vuelve a hablar. ¿Sí? De una manera más cercana, de una manera más sobrenatural en su corazón. Tanto que declara Jeremías, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Y me dejé vencer. Había algo en él, en Jeremías, ese algo que está en tu corazón y en nuestro corazón, que cuando queremos tirar todo, hay algo que nos alimenta, que nos renueva, que nos vuelve a enfocar en el propósito y nos hace mirar de nuevo hacia Cristo. Vemos un Dios infinito en misericordia que no abandona la obra de sus manos y que Él mismo se encarga de llevar adelante su propósito en nuestra vida. Entonces, hermanos, no hay motivo por qué temer. No hay miedo para mirar hacia adelante, porque Cristo está con nosotros. Cristo está en nosotros. Su Santo Espíritu ha sellado nuestros corazones y podemos tener la seguridad y la garantía de que Él es fiel y justo para cumplir lo que ha prometido. Amén. Entonces, ¿qué te puede saciar en esta tierra? Algo pasajero. Jesucristo te sacia para la eternidad. Jesucristo te sacia eternamente. Acá podés disfrutar un rato, unas horas, unos meses, y volvemos otra vez con la cabeza agachada, como decía el chavo, como el perro arrepentido. Pero hay alguien que nos sacia eternamente. Hay alguien que nos complementa, nos llena, nos sacia, nos deleita, nos hace entender y descubrir que no hay nada mayor ni mejor que su presencia. No hay nada, hermano, que puedas alcanzar y lograr en esta vida que no sea conocer a Cristo, que no sea rendirse a sus pies. Como muchas veces cantamos, y nosotros que somos los mejores para cantar, que no hay lugar más alto ni más grande que estar a sus pies. Y que queremos estar así por siempre. Pero a la iglesia nos hacía, ¿qué cosas no de este corazón engañoso que deben someterse cada día a la presencia del Espíritu Santo para deleitarnos en el Señor? Amén. Cuando disfrutamos del Señor, tu vida cambia. El problema no cambia muchas veces, pero tu vida cambia. Tenés otra perspectiva de la vida. Vivís confiado. David estaba rodeado de enemigos, todo lo que era en su cabeza. Hasta podía desconfiar del copero, como hacía el faraón, pero él estaba seguro, él dormía confiado. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Y hoy los medios y tantas cosas que suceden en esta vida nos golpean muchas veces y creemos que todo está perdido, pero nosotros estamos confiados en Él.
Cielo y tierra pasarán, dice la palabra, pero su palabra, su promesa no va a pasar, ni tampoco aquel que hace su voluntad. Amén. Entonces, ¿cuál es tu lugar? ¿Hacia dónde vas a comenzar a apuntar? Y hablo así porque yo ya me lo pregunté anteriormente de venir a hablar con ustedes. Ya me he preguntado y ya me respondieron. ¿Hacia dónde vamos a ir? Dijo Pedro, Señor, ¿a dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. ¿A dónde vas a ir, hermano? ¿A dónde vas a ir? ¿A llorarle a quién? ¿A darle lástima a quién? ¿A resolver tu problema de qué manera? ¿O hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo? ¿A dónde vamos a ir? Ponte de pie en esta noche.